De esto nada más, de Arbeloa, venimos para el siguiente tramo de nuestro programa. Esta semana charlamos junto a Alex Pareja con el técnico de la Selección Nacional de España, Julen Lopetegui, desde Doha, a donde prepara la Copa del Mundo, a donde prepara además enfrentar a Argentina en el partido amistoso de la ventana FIFA del mes de marzo. Julen Lopetegui hablando de muchísimas cosas. La charla completa la pueden encontrar en el YouTube de ESPN Deportes, pero hablando particularmente en este tramo que ahora vamos a presentar de cosas que conoce muy bien. Primero, hablando del Real Madrid y su situación actual. Para vos como profesión de entrenador te lleva a convencer a los futbolistas a entender una idea, un punto que tocaste en su momento, lo que acabas de decir, la dosis de información y las cuotas necesarias, creo que vas entendiendo por dónde voy. Así como hay clubes y selecciones, hay vestuarios y vestuarios. Sin duda. Que te asimilan la información de una manera de acuerdo al Ya contexto. sé dónde quieres llegar. Pues me adelantaste el camino y me respondes Está fácil, entonces. Julen. ¿Cuán complejo es dirigir al Real Madrid? A ver. Era por ahí, ¿no? Sí, ya. Del Te vi Wolverhampton venir, podemos hablar un poco más adelante. te vi venir. Aunque me ha disfrazado. No, a ver. Claro que hay esa adaptación también del entrenador de cara a qué tipo de futbolista estás manejando, qué tipo de perfil. También matiza un poco cómo tú interactúas con él, porque al final interactúas con personas y con un tipo de futbolistas, pero no por ello creo que debes de cambiar tu esencia. Creo que al final esa adaptación no tiene por qué conllevar cambiar la esencia. Al final un vestuario y un equipo tiene que llegar bien físicamente, técnica y tácticamente y mentalmente. Y para eso hay que entrenar, hay que trabajar y hay que llegar a un acuerdo. Otra cosa es que tú, por entendimiento propio, decidas matizar algunas cosas en determinados vestuarios, más que vestuario, determinado tipo de futbolistas, ¿no? Yo creo que el vestuario del Real Madrid, al menos desde mi punto de vista, para mí fue un privilegio trabajar con ellos. Ellos querían trabajar y querían aprender y querían saber y querían oír y en ese aspecto tuvimos una relación espectacular con los chicos, espectacular en todos los sentidos. Y yo no recuerdo que hiciéramos un esfuerzo muy grande por "Oye, esto no lo vamos a hacer porque no, al revés. Creo que la respuesta de ellos siempre era de una predisposición muy grande. Los grandes futbolistas y grandes equipos siempre están predispuestos a trabajar y a aprender. Lo que pasa es que al final yo creo que tienes por eso hablaba del principio de nuestra charla, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué y para qué hacemos esto? Es decir, que si entiendes por qué y para qué, seguramente tu respuesta va a estar mucho más cercana. No lo vas a hacer porque lo digo yo. Esa parte yo creo que del entrenador es importante, pero no en el Real Madrid, en cualquier equipo, ¿no? Julen, ¿comprendes lo que le ha pasado a Xabi Alonso con esta plantilla del Real Madrid y hablando de todos estos pequeños detalles que un entrenador tiene que tener controlado de esa conexión con los futbolistas? No sé cómo lo has vivido tú desde fuera y si entiendes qué es lo que le ha sucedido, qué es lo que le ha podido suceder a No, Xabi Alonso en el Madrid. no sé exactamente lo que ha sucedido porque no estoy dentro. Al final, lo que sí sé es que Xavi es un excelente entrenador, lo ha demostrado en la Real Sociedad B y en el Bayer Leverkusen, con lo cual, evidentemente, eso está fuera de toda duda. Y creo que en el Real Madrid estaba haciendo su camino. No es sencillo, las temporadas son largas, terminan en mayo. Los premios, los títulos se terminan en mayo. Y pues, es cierto que me ha dado pena que Xavi no haya continuado su proyecto porque es alguien que yo creo que tenía una oportunidad bonita. Seguirá teniendo oportunidades grandes, seguro, porque creo que es un entrenador que tiene todavía mucho camino que recorrer. A partir de ahí, ya en la decisión del Real Madrid no entro ni salgo, lógicamente, porque no sé exactamente por qué se ha tomado esa decisión y para qué. Y a partir de ahí, lo único que puedo desear es suerte al Real Madrid, a Arbeloa y a todos y a todos los madridistas, ¿no? Pero sí que, evidentemente, creo que Xavi Alonso estaba capacitado para ser entrenador del Real Madrid sin ningún género de dudas. Ahí está Julen Lopetegui, que podríamos decirlo, interpretarlo, Rodri, sintió en su momento lo que también el propio Xabi Alonso.
Yo creo que sí, o sea, porque le hicieron algo parecido, ¿no? Y es lo que demuestra un poco, además, leyendo entre líneas de lo que comenta Julen, lo que es el Madrid, ¿no? El Madrid es digamos, un sistema muy presidencialista, que ya lo sabemos, que le ha dado muy buenos resultados al Real Madrid, pero para este tipo de perfiles de entrenadores es muy complicado, ¿no? Porque este tipo de perfiles, como el de Julen Lopetegui, como el de Xabi Alonso, como el de, bueno, incluso Rafa Benítez, ¿no? Requiere su tiempo, su tranquilidad, su paciencia, cosa que en el Real Madrid no hay. El Real Madrid necesita ganar sí o sí, conseguir resultados cuanto antes, de la forma que sea. Da igual que sea con un juego más elaborado, más bonito, más vertical, más horizontal. Necesita ganar sí o sí. Y yo creo que ahí es el único equipo del mundo que necesita ganar sí o sí, porque si no ganas títulos en una temporada, te vas a la calle. Entonces, él lo sabe perfectamente. Él estuvo en el Castilla en su día, sabe lo que es estar trabajando dentro del club, sabe lo que es que luego vayan a por él, como cuando le firma Florentino Pérez, pero bueno, al final da la sensación de que a Julen Lopetegui, como a Xabi Alonso, le faltó más tiempo y paciencia para ver exactamente hasta dónde podría llegar aquel equipo, ¿no? La charla que hemos tenido con Lopetegui da para muchísimo y habla sobre todo, Barak extiende su filosofía y no tanto de juego, sino de gestión y de administración del talento con el que cuenta. Esto de convencer a futbolistas por una idea, lo habla en función de la selección a la que ahora dirige, lo habla en función de la selección española que antes dirigió, pero puntualmente sobre la situación que vive el Real Madrid. Sí, pero a mí me llama mucho la atención y entiendo el ego de los entrenadores y todavía está en activo, a pesar de que esté dirigiendo la selección de Qatar, pues no deja de ser un técnico que va a estar en la Copa Mundial y va a volver a tener reflectores si no pasa nada 2 días antes, ¿no? del Mundial que le hagan perder el trabajo por falta de ética. No creo que se repita otra vez ese bochornoso asunto que le marginó dirigir su primer Mundial hace ya 8 años. Y bueno, tuvo la gran oportunidad de dirigir al Real Madrid tras lo ocurrido en los días previos a Rusia 2018. Los resultados no fueron buenos. Su gestión en Sevilla fue magnífica durante 2-3 temporadas. Luego se aferró a un sitio donde ya no había a dónde aferrarse. Y cuando te hablo del ego del entrenador es eso, ¿no? En el caso de Lopetegui, lo que yo identifico es esa necedad de decir, no, yo puedo arreglar el Sevilla. O con que me paguen a mí, yo sigo en Sevilla, a pesar de que parece que el proyecto nada lo que me vendieron o lo que era cuando llegué a este equipo. Y en el Real Madrid, pasando tantos años, que hable y que no sea capaz de decir, bueno, sí, realmente es un grupo difícil, sí, en el Real Madrid te encuentras con cosas distintas y el ego primero, no, yo me llevaba muy bien con los jugadores, yo estaba perfecto en el club y dirigía al Real Madrid es como dirigía a cualquier otro equipo. No es verdad, no le creo. Vamos ahora a ver si le crees en esto. Él dirigió en Inglaterra, dirigió al Wolverhampton, dirigió al West Ham, 2 equipos que ahora están peleando por continuar en la primera división del fútbol inglés y conoce desde ahí adentro por qué la Premier League es la liga predominante en el fútbol europeo y qué factores además la hacen. No solo el dinero, sino otros factores que la hacen una liga, sí, predominante. Te quiero preguntar por la diferencia, tú que has estado también en la Premier League, en varios equipos. El otro día Santi Cazorla hizo un tuit diciendo que había una diferencia abismal entre la Premier League y la Liga Española por lo que sucedió en la cancha del Rayo Vallecano, uno de tus ex equipos, por cierto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencias has notado entre los equipos de la Liga, los jugadores de la Liga, los planteles y los de la Premier League a la hora de trabajar? A ver, yo creo que cada año va habiendo más diferencia. Por una sencilla razón, que es el tema económico y la capacidad de poder firmar a los mejores futbolistas que están. Pongo el ejemplo de Jeremy Pino, estaba en el Villarreal, en posiciones de Champions, y jugando la Champions y salido al Crystal Palace. Es decir, y competir con eso es complicado porque la capacidad económica de los equipos de la Premier te permite tener plantillas mucho más competitivas, más competitivas, más completas y con más jugadores mejores. Y a partir de ahí se empieza a generar una diferencia. Dicho esto, yo creo que la principal, hay varios matices, yo siempre comento, creo que la Premier está por encima del resto de competiciones del mundo por varios motivos. Una es por la capacidad económica, la otra es por el ambiente
que se genera en los estadios, y me explico. En España, al final, tú, estando en tu casa, tú puedes ver un partido a las 2, otro a las 4, otro a las 6, más o menos, porque todos son a horas diferentes, ¿no? Yo, sin saber de marketing y cosas de estas, esto no es mi mundo, pero sí de fútbol, de lo que se genera. El ambiente que se genera en los estadios ingleses es único, pero tú vas a ver que se juegan 5 partidos a la misma hora. Con lo cual, tiene mucha más importancia el ir al campo. O sea, sí que tiene una importancia vital el padre y el hijo que van al campo, porque no pueden ver el partido. Además, en las televisiones de ahí solo puedes ver un partido a esa hora. Con lo cual tienes que ir impepinable. Entonces, se produce un acto, y creo que tiene mucha fuerza, que es el propio ambiente del estadio. Todos los equipos rivales, todos, a la hora que jueguen, donde jueguen, llevan un mínimo de 7, 8 a 10.000 personas al campo rival. De hecho, todos los campos tienen una parte para los rivales muy grande, con lo cual se genera un ambiente bonito. Y todo eso también aderezado por el tipo de arbitraje. Me explico, no creo que los árbitros ingleses sean mejores que los españoles, no. Pero sí que hay un sentimiento de respeto a la autoridad. Part of it, o sea, ser parte del juego, ser parte de ello, ¿no? Son parte del juego, son parte del espectáculo. No el principio de autoridad, no, es la continuidad del juego. Al final, cuando se habla del ritmo inglés, no es porque tengan 3 piernas o 3 pulmones los jugadores ingleses o 2 corazones. Es simplemente que hay más continuidad en el juego. Y para la continuidad hay una cosa impepinable, que es el arbitraje. Es decir, si tú, en lo que puede ser tarjeta amarilla en España, allí no es ni falta, eso impepinablemente produce que los partidos se van a romper, va a haber más transiciones, se va a exigir más, va a haber más ritmo, más exigencia física, y al final, por eso hablo que ese pack hace que sea es un partido de Premier y te cuesta ir al servicio. Quiero ir al baño y no quiero porque no voy a perder algo, ¿no? Creo que es algo que lo hacen muy bien y luego son capaces de vender ese producto fuera de Inglaterra para generar recursos, ¿no? Yo creo que lo hacen muy bien y todo el mundo está involucrado. El propio árbitro cometen los mismos errores que todos los árbitros en el mundo, lógico, porque son humanos y cometen errores. Pero la esencia de ser parte del juego la tiene. Antes de darle continuidad, de castigar al tramposo, aunque se equivoquen a veces. O sea, se equivocan más por ahí que por el otro lado. Y eso creo que es bueno para el juego. Ahí la charla de Julen Lopetegui, y con él hay muchísimos otros temas que tocamos, una charla extensa que podrán encontrar también en el canal de YouTube de ESPN Deportes, pero sobre esto particularmente, Barak, las diferencias que resalta y me llama mucho la atención este tema porque pocas veces conversado, si bien cometen errores también, la fluidez de juego que permiten los árbitros es un tema para resaltar. Sí, él tiene una ventaja respecto a la mayoría de los seres humanos que podemos analizarlo desde afuera, que él estuvo ahí, ¿no? En banquillos de un equipo, de un par de equipos en la Premier League y de otro par de equipos o 2 pares de equipos en la Liga Española. Que subraye encima de todo lo que solemos señalar nosotros desde afuera a la afición y al arbitraje, me llama mucho la atención. Sí, que me llama mucho la atención. Creo yo que son dignos de mención. No creo que sean la razón por la cual el fútbol de Inglaterra se haya despegado respecto al resto, y mucho menos en estos momentos donde el fútbol de Inglaterra está volviendo a bases que parecían enterradas en el pasado de mucha interrupción de los partidos, de sacar petróleo, de saques de banda, etcétera. Pero bueno, no deja de ser interesante esta interpretación y sobre todo en lo que te refieres, ¿no? Lo que hablaba Julen sobre la continuidad del partido. Los árbitros están para que las reglas se cumplan, ¿no? Y a veces se lo toman muy a pecho en ciertas ligas y en Inglaterra no tanto. Esto que para mí es un defecto, ¿no? Es decir, no hacer que se obedezcan las reglas del juego, ciertamente le ha dado fluidez a lo largo de los años a la Premier League, pues yo creo que el problema está, como siempre digo, en el reglamento, ¿no? El reglamento es el que tiene que facilitar la labor del árbitro para que el árbitro aplique lo que está en el reglamento y no tenga que meter en cada momento su interpretación para darle fluidez al partido. La obligación de un árbitro es darle fluidez a un partido de fútbol o aplicar el reglamento. La respuesta está entre ambas, ¿no? Y no debería estar entre ambas.